Vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 8. Y hoy veremos el tema número 14 de esta serie, los dones del Espíritu, la cual ya está en la recta final. Y el tema número 14 del día de hoy se titula El don de hacer misericordia. Hoy veremos el don de hacer misericordia y vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 8. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo, ya estoy ahí, ya llegué. O amén, si es más tradicional, ¿verdad? Romanos 12, 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, subraye ese porque es el que veremos el día de hoy, el que hace misericordia con alegría. Y como dije, estamos entrando ya al último de los dones de esta lista de Romanos capítulo 12. Cuando hablamos de los dones del Espíritu, vemos varias listas en el Nuevo Testamento. Vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 12, 13 y 14, que aparece una lista, la cual ya cubrimos. En algunas de las enseñanzas vimos 3 en una sola enseñanza o 2 en una sola enseñanza. Y después aparece esta otra lista en Romanos capítulo 12, y hoy estamos viendo el último de los dones mencionados aquí en esta lista de Romanos 12. Hay otra lista en Efesios, la cual veremos solamente algunos porque otros se han repetido ya. Así que lo que sí quiero hacer mención es que estas listas no son exhaustivas. Es decir, las listas que aparecen de dones del Espíritu en el Nuevo Testamento no describen todos los dones que hay. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice que hay diversidad. Y eso nos habla de algo que es muy variado y que es abundante. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. Así que si combinamos cada uno de estos y si vamos a las necesidades, porque por ejemplo la palabra operación tiene que ver con un trabajo que suple una necesidad. Hay necesidades ahora que no eran necesarias, valga la redundancia, en tiempos del apóstol Pablo y de las primeras iglesias. Por ejemplo, no había la necesidad de un equipo de sonido, porque no había equipos de sonido, pero ahora los hay. Y así podemos ir viendo que hay operaciones y hay necesidades, las cuales se van añadiendo y el Señor deja abierta esa posibilidad al mencionarnos que hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios. Pero lo que no debemos de perder de vista es que aunque hay diversidad de dones, de operaciones y de ministerios, el Espíritu es el mismo Espíritu Santo, el cual reparte como Él quiere, porque es soberano. El Espíritu Santo es soberano, ¿cuántos dicen amén? Y Él reparte como Él quiere para que la iglesia sea edificada. Dios tiene objetivos claros y es edificar a su iglesia para presentársela a sí mismo como una novia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Y ese objetivo, ¿usted qué cree? ¿Lo va a cumplir el Señor o no? Por supuesto, yo ahí es medio inseguro, ¿no? No, yo estoy seguro que el Señor se va a cumplir ese objetivo. Lo va a lograr sí o sí. Como he mencionado en otras enseñanzas, la iglesia es la empresa, porque Dios la emprendió, que tiene el éxito garantizado. Ni Amazon, ni Apple, ni la que tú quieras, tiene el éxito garantizado. Así como suben, después bajan, o viene otro, la reemplaza, o el producto que ofrecen queda obsoleto, pero la empresa de Dios, que es la iglesia, va a tener éxito sí o sí, porque es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Señor reparte como quiere a cada uno de los que Él quiere para que la iglesia sea edificada. Y en esta serie hemos aprendido cómo los dones operan en equipo. Nos da la analogía en 1 Corintios de un cuerpo. Y este cuerpo trabaja en equipo y en ocasiones la interdependencia que hay entre los miembros, la dependencia mutua, es más notoria que en otros. Hoy vamos a ver un don que se parece mucho al don de servicio. De hecho, algunos lo categorizan como dentro de dones de servicio. Nosotros no, yo en lo personal no soy muy fan de las categorías de dones, sino que veo solamente dones del Espíritu, pero este don se parece mucho al don de servicio, se parece también al don de repartir, pero en el texto vemos una palabra distinta. Por tanto, tiene que tener una aplicación particular y me refiero al don de hacer misericordia. La palabra que describe este don, misericordia, es la palabra griega eleo, y se relaciona con sentir simpatía por otra persona que está en necesidad. Eso es lo que la palabra eleo, una definición general, nos dice. Especialmente nos habla de una empatía o simpatía que se manifiesta en actos, en acciones.
En el diccionario de la Real Academia Española, misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenos. Esto es lo que el diccionario nos dice y es muy similar a lo que el diccionario bíblico también nos menciona acerca de esta palabra. Y antes de ver de lleno el don de hacer misericordia que Dios reparte a algunos creyentes, vamos a meditar en la misericordia de Dios. ¿Qué le parece? Va a ser muy enriquecedor para nosotros. ¿Por qué queremos meditar primero en la misericordia de Dios? Porque Él es el origen de todo don perfecto. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de ninguna variación. Así que meditemos en la misericordia de Dios, porque desde allí fluye este don y todo lo que recibimos de Dios. Éxodo capítulo 34, si va conmigo allí podemos ver a Dios describiéndose a Él mismo. Es como si tú dices, ¿cómo es, no sé, Pedro, el hermano Pedro, ¿no? Si hubiera uno aquí. Entonces alguien dice, no, pues el hermano Pedro es muy alegre, es una de sus virtudes, de sus cualidades, ¿no? En otras ocasiones algunos resaltan lo negativo y casi siempre es como que la tendencia, ¿no? A resaltar lo negativo. Pero aquí Dios mismo está describiéndose, está diciendo, yo soy así. Así que vale la pena que prestemos atención, porque hay personas que se confeccionan a su propio Dios y dicen, yo creo que Dios es así, o yo creo que Dios no es así. Bueno, cada uno tiene su opinión, estamos en un país libre, ¿verdad? Hay libertad de pensamiento, hay libertad de expresión, pero yo quiero ir a la Biblia para ver qué es lo que Dios dice de sí mismo, qué atributos Él resalta cuando Él se describe a sí mismo. Dice eso Éxodo 34, versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, y está hablando de Moisés, estuvo allí Dios con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Dios mismo está diciendo su nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, ¿qué dice después? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo leo de nuevo, versículo 6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Meditemos en esa palabra que aparece allí, misericordioso. Estamos leyendo Éxodo, fue escrito en hebreo, y se utilizó la palabra hebrea raham, y se traduce como compasivo. Entonces diría Jehová, Jehová fuerte, compasivo. ¿Qué es la compasión? Según el diccionario, dice que la compasión se manifiesta desde el contacto y desde la comprensión, del sufrimiento de otro ser. Es de lo que estamos hablando, ¿verdad? La compasión es el conocimiento y la compenetración en el sufrimiento del otro. Y no solo es el compenetrarse en el sufrimiento del otro, sino también tiene que ver con moverse para aliviar, para reducir o para eliminar esa situación dolorosa de la otra persona. Esto es un concepto de compasión. En este texto seguimos viendo, dice misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Esa frase tardo para la ira es una sola palabra que podemos entenderla como de mecha larga. ¿Conoces a personas de mecha corta? Que nomás tantito y explotan, ¿no? Así que son como esos cuetitos que vendían allá en mi rancho en Navidad, unos que tenían una mecha bien cortita, ¿no? y tronaban. Bueno, esto es todo lo opuesto. Donde dice tardo para la ira, es alguien de mecha larga y nos habla de su paciencia. Y vaya que Dios ha sido paciente conmigo, al menos. Hablo por mí, no sé usted, pero conmigo ha sido muy, muy, muy paciente. Cuando yo merecía así ser fulminado en el instante, Dios tuvo paciencia. Fue tardo para la ira, al menos conmigo, en mi vida. Y dice después, y grande en misericordia. Y a lo mejor tú dices, bueno, ya dijo misericordioso después de fuerte, pero luego aquí dice grande en misericordia. ¿Qué crees? No es la misma palabra en el original. En el castellano se utilizó la palabra misericordia, pero allí en el original aparece la palabra gesed. Primero apareció raham en misericordioso y ahora en grande en misericordia aparece esta palabra que tiene que ver con bondad, la palabra gesed. ¿Qué es gesed? Gesed nos habla de un concepto muy amplio que tiene que ver con la bondad de Dios. También significa bondad. La bondad de Dios siempre va ligada a este atributo del que estamos nosotros observando, y es la misericordia. A lo mejor tú has oído que
cliché o este dicho entre cristianos. God is good. Dios es bueno, ¿verdad? All the time, todo el tiempo. Dios es bueno. Bueno, en todos los textos en donde aparece Dios es bueno, en Primera de Crónicas, en los Salmos, en Esdras, en varios Salmos, donde aparece Dios es bueno, aparece al lado de otro atributo. Para siempre es su misericordia. Claro, te lo sabes porque aparecen muchos textos bíblicos y algunos solamente se enfocan en la bondad de Dios y lo asocian con Dios es bueno. ¿Por qué? Porque traigo zapatos nuevos. Mira, Dios es bueno. Dios es bueno, traigo auto nuevo. Dios es bueno, tengo un nuevo trabajo. Dios es bueno, etcétera. Y lo asociamos con cosas materiales. Bueno, si vamos más allá de la superficialidad, aunque sí, Dios es bueno y nos muestra su bondad bendiciéndonos materialmente, sí. Pero si nos vamos más allá de lo superficial, vamos a ver esto. La bondad de Dios hace resaltar una cosa. Cuando algo es grande, 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 hace resaltar otras cosas. La pequeñez de otras cosas. Y ya sabes para dónde voy. Cuando yo engrandezco a Dios y veo que Dios es grande y que Dios es bueno, entonces se hace evidente mi maldad. Se hace evidente mi pecaminosidad. Tú dices, ay, pastor, yo vengo a la iglesia, que me levanten el ánimo. No, mijo, esto no es ningún club de superación personal. Es la iglesia de Cristo y ahí está una cruz, mira. Y la cruz ahorita vas a ver lo que nos muestra, como veíamos el viernes. La cruz lo que muestra es el pecado del hombre. Es lo que muestra la cruz. Y cuando decimos que Dios es bueno, resalta mi maldad, mi falta de bondad, y es entonces cuando entra la justicia de Dios. Como Dios es bueno, pero también es justo, esa maldad que salió a relucir mía tiene que ser castigada. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si no, no sería justicia. ¿Qué pasa con un criminal que lo encuentran con las manos en la masa y después no le hacen nada? Los policías lo sueltan. Es más, hasta le dicen, échale ganas, campeón. ¿Verdad que no? Suena ilógico. Bueno, eso hacen en muchas iglesias. Llegan un montón de pecadores y le dicen, tú puedes, campeón, ámate a ti mismo. Imagínate un policía con el criminal. Échale ganas, campeón, ámate a ti mismo. Tú puedes. ¿No? Se va a ir a seguir pecando, ¿no? A seguir haciendo todo tipo de crímenes. Pero la justicia, ¿qué es entonces? Es que encontraron al criminal con las manos en la masa, fue encontrado culpable y entonces recibe un ¿qué? Un castigo. Así de simple. Y si puede restituir lo que se robó, pues aún mejor. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta realidad, ya no es Dios es bueno porque tengo chanclas nuevas, no, es Dios es bueno, yo soy malo, Él es justo, merezco un castigo, y ahí es en donde resalta la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él no nos ha dado conforme a lo que merecemos. No es que el castigo se quedó así, sin otorgársele a nadie. ¿Sabes quién llevó el castigo? Cristo Jesús. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, como dice la palabra. Fíjate cómo cobra sentido entonces que Dios es bueno. Si Dios es bueno, es misericordioso. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? El Señor Jesús mostró su misericordia. Es un atributo de Jesús que estamos viendo los viernes al estudiar cada uno de los milagros o sanidades físicas que Él efectuó. Él mostró su misericordia durante todo su ministerio. Desde que Él inició su ministerio, mostró esta misericordia. ¿Cómo la mostró? Lo hemos visto, la mostró enseñando. En Mateo 9:36 dice que Él vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, tuvo misericordia de ellas, fue movido a misericordia. ¿Por qué? Porque las vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué tal? Está fuerte, ¿no? O sea, una oveja que no tiene pastor es digna de la lástima del Señor. Pero ¿sabes? El Señor no te va a dejar así. ¿Sabes qué hizo el Señor después? Mostró su misericordia, no solo diciendo, estas ovejas descarriadas, ahí andan como dando de topes por todos lados. No, tuvo misericordia y las enseñó. Enseñó a las ovejas, alimentó a las ovejas con su palabra. Pero no solo en la parte escritural, espiritual, sino también en lo físico. Vemos al Señor Jesús que vio a multitudes hambrientas y las alimentó. Lo veíamos el viernes. Vimos cómo ha dado vista a los ciegos y lo sigue haciendo. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia del Señor no ha cambiado. Sigue siendo misericordioso y sigue mostrando su misericordia, enseñando a sus ovejas, pero también dando vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, echando fuera a los demonios. Y así podemos ver la misericordia del Señor
en su ministerio terrenal. Pero sin lugar a dudas, su más grande muestra de misericordia fue lo que he mencionado, su muerte en la cruz. Y lo seguiremos mencionando. Aunque para algunos es locura, para otros es tropezadero, para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y allí en su cruz el Señor hizo evidente nuestro pecado. ¿Sabes cuánto es necesario que el pecado se muestre? Que se le llame pecado al pecado. No que nos salgamos con esos rollos de, ay, pues nadie es perfecto. No. El pecado es pecado y te lleva al infierno. La incredulidad te lleva al infierno. Eso es algo que se tiene que decir y a veces choca porque estamos acostumbrados a que nos digan cosas bonitas y que declara hoy el favor de Dios sobre tu vida. Y mira, eso, mis hermanos, es como está bien, pero para niños de kinder, espiritualmente hablando. Es necesario, como dijo el autor de los Hebreos, que vayamos hacia la madurez, que vayamos creciendo, que dejemos ya la lechita y todos esos rudimentos que hasta en el mundo pues los aceptan. No, pues está bien, que me ame a mí mismo. No, pues sí, suena bien. Claro, les agrada a los del mundo, pero ¿sabes qué es lo que no les agrada a los del mundo? La cruz, porque allí se ve nuestro pecado. Un hombre llamado Thomas Watson dijo, hasta que el pecado no sepa amargo, Cristo no será dulce. Y en muchos lugares Cristo no es dulce, es más, ni está Cristo por ningún lado. Lo que está es el hombre en el centro y yo soy el campeón y está el hombre ahí en el centro. Y el pecado no se habla de él. Pero es necesario que mostremos el pecado, cuán grave, destructivo es para que Cristo pueda ser dulce. Y es lo que estamos viendo. Solo cuando se ve la seriedad del pecado ante el Dios Santo es cuando se puede apreciar la misericordia. Si no, no. O sea, no se entiende simplemente la misericordia, pero cuando apreciamos la seriedad del pecado, cuando vemos la seriedad del pecado, es cuando realmente valoramos esa misericordia que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios me muestra que soy malo, que soy malvado, que soy pecador, también me muestra que estoy imposibilitado para librarme de la paga del pecado. Según la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Y el hombre no tiene recursos para librarse de esa paga. ¿Por qué? Porque si la paga es muerte, ya muerto, ¿qué? Ya terminó. Terminó ahí el asunto. Por eso Dios, quien es rico en misericordia, tuvo compasión del hombre y proveyó una solución, un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor, Dios y Padre, dio a su Hijo unigénito para que Él pagara por nuestro pecado. Te leo Tito capítulo 3, versículo 5, si quieres subrayarlo, anotarlo. Tito 3:5 nos habla de este regalo de la salvación, un regalo inmerecido que expresa la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no podíamos hacer nada nosotros para librarnos de la muerte. Dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no sirven de nada, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor, mis hermanos, sigue siendo misericordioso. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Él no cambia. Él sigue siendo misericordioso con la humanidad. Algunos tienen por tardanza su venida, pero Él es paciente para con todos, dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él puede venir en cualquier instante, y yo creo, yo lo estoy esperando, espero que tú también. Sin embargo, cada minuto que pasa sin que Él venga es también una muestra de su misericordia para con los incrédulos. Y sabes, el Señor también muestra su misericordia hacia sus hijos. ¿Cómo? Ayudándonos en nuestra debilidad. Porque por si no lo sabías, aunque tenemos a Dios morando en nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo morando en nosotros, aunque hemos recibido dones del Espíritu, aunque dice la palabra en Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, todo eso, pero aún así somos débiles. ¿Cuántos dicen amén? O puros campeones aquí, ¿no, verdad? Somos débiles. Sí, yo le ando bajando la autoestima a todo el mundo, güey. Bueno, si no, pues revisa tu día y fíjate con cuántas situaciones complicadas te enfrentas. Yo me enfrento. A veces mi esposa y yo, que tenemos hijos adolescentes, nos volteamos a ver y decimos, ¿y qué se hace en estos casos? Porque nunca habíamos tenido hijos adolescentes. Y luego ella me dice, pues no sé, tú eres el pastor. Ah, sí, ¿verdad? Y estoy diciendo esto en serio, porque yo no me la sé de todas. Soy también ser humano. Soy también alguien limitado.
alguien que no tiene las respuestas a todas las preguntas. Y cuando yo reconozco eso y cuando tú reconoces eso, es entonces cuando el poder de Dios se hace más grande, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Así que cuando nosotros reconocemos que Él nos ayuda en nuestra debilidad, podemos entonces abrir esta puerta para recibirla y disfrutarla. Ahora, en lo que tiene que ver con su obra, con la obra de Dios, que es lo que tiene que ver con esta serie, en lo que tiene que ver con su obra, Él nos dio a su Espíritu Santo. Él nos otorgó dones para hacer su obra. Y eso es algo que me pone a pensar a mí. Cuando tiene que ver con la obra de Dios, que es su iglesia, algo que me pone a pensar es que el Señor nunca nos dijo que usáramos nuestros propios recursos para hacer su obra. ¿Sí se entiende? O sea, el Señor no dijo, no, pues mira, tú que eres profesional, te necesito, échale ganas. No, o sea, los mismos discípulos cuando fueron llamados, ¿qué hicieron? Dejando sus redecitas, le siguieron. Dejando la mesa de los tributos, le siguieron. Y volvieron a empezar. Y el Señor les empezó a enseñar. Y ellos se hicieron como niños, hicieron a un lado su sabiduría o su experiencia en la vida profesional, etcétera, para poder aprender los valores del reino, los principios del reino de Dios. El Señor no nos permite usar nuestros propios recursos en lo que tiene que ver con su obra. ¿Por qué? Porque nuestros recursos no solo son insuficientes para la obra de Dios, están contaminados por el pecado. Todo lo que nosotros aprendemos está contaminado por el pecado. Es imperfecto, además. Los que se dedican a la docencia, a enseñar, a mi esposa y hay otros hermanos aquí que se dedican a la docencia, Saori, aunque Saori es una maestra joven, los que se dedican a eso sabrán y estarán de acuerdo conmigo que los métodos didácticos o de enseñanza que aprendieron en la carrera hace, 10, 15 años, muchos de ellos hoy son obsoletos. O sea, la manera en la que se enseñaba hace 10 años es muy distinta a cómo se enseña el día de hoy. Y Zoom es la prueba. O sea, esos métodos van quedando obsoletos. Por eso el Señor, en su sabiduría, no nos permite utilizar nuestros propios recursos y métodos, porque son insuficientes. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios sigue diciendo los mismos principios, y los mismos principios siguen funcionando para hacer su obra. El mismo Espíritu Santo que mora en nosotros no ha cambiado y sigue siendo suficiente para que hagamos nosotros su obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Qué bueno que no venimos a aprender pensamientos de hombres, porque muchos de ellos tuvieron pensamientos, pues digamos, brillantes, pero luego cuando ves sus vidas dices, ups. Incluso muchos reformadores, que muchos los tienen como los grandes íconos de su teología, etcétera, cuando ves sus vidas y dices, este hizo una inquisición, no más que protestante, y es el ídolo de tal o cual predicador, y dices tú, no. Por eso siempre debemos de ir a la palabra de Dios y dejarnos guiar por su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Allí no hay falla, allí no hay problema alguno de que haya caducidad. Ya que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, es capaz de manifestar ciertos atributos de Dios, aunque de forma imperfecta. Aún los incrédulos. Todos conocemos a personas incrédulas que son empáticas con otras, que incluso se sienten mal y hasta lloran cuando ven a una persona en necesidad. ¿Conoces a alguien así? Alguien que no sea cristiano, que no sea creyente, pero que cuando ve a alguien que está sufriendo, llora y se siente mal. ¿Sí? Yo conozco a varios. Hay otros incluso que van más allá de sentir feo y llorar. Incluso hacen algo para aliviar el dolor de otras personas. Yo también conozco a personas así, incrédulas. Es más, te voy a poner 3 ejemplos de personas que no tienen nada que ver con Cristo, pero que no solo sienten feo al ver la necesidad, sino que también se mueven y solucionan los problemas de algunos que están vulnerables. Por ejemplo, está Angelina Jolie y Brad Pitt. No sé si siguen juntos, no sé la verdad, ya ve que luego cambian. ¿Sí? Esta famosa pareja son uno de los matrimonios más solidarios. Da igual el país, ellos simplemente ayudan a los demás. Solo hay que ver la mayoría de sus hijos, los cuales son adoptados. Ambos, esta pareja, han ayudado a Afganistán y han financiado escuelas en Kabul. Además, crearon su propia fundación a la que continuamente están donándole dinero para tratar de cambiar al mundo. Y no conocen al Señor. Está, por ejemplo, la familia de David Beckham, de este futbolista. David ha participado en multitud de actos benéficos y en campañas en contra de la explotación infantil. Es algo bueno, una buena causa.
Victoria, su esposa, ha ayudado donando prendas lujosas de ropa, las cuales se subastan para después ayudar a muchas fundaciones que ayudan a niños. Está incluso también, además de estos dos casos, está el caso de la reina del pop. Yo sé que los millennials no, ni idea, ¿no? O los más chavitos ni idea. Bueno, ahí luego les platico. Pero está la reina del pop llamada Madonna, la cual adoptó a un hijo en Malawi y ella quiso colaborar para mejorar la precaria situación de esta región. Y para eso creó una fundación de la cual ayuda a muchos niños para tratar el tema del SIDA en estas regiones o de la malaria. ¿Qué te parece? Figuras públicas, celebridades que nada que ver con Dios, pero que han mostrado estos actos. ¿Por qué? Porque como decía, el hombre está creado a imagen y a semejanza de Dios y puede manifestar ciertos atributos de Dios como este, aunque de manera imperfecta. Ahora, dejando de lado a sus estrellas favoritas. Si eso pasa entre los incrédulos, ¿cómo no hemos de esperar actos de misericordia de los creyentes, de los hijos de Dios? Mira, Dios, el Padre de misericordias, mora en nosotros. Jesús, quien se compadece de nuestras debilidades, mora en nosotros. El Espíritu Santo, el cual es nuestro compasivo ayudador, el cual intercede por nosotros, también habita en nosotros. Dios mora en nosotros, es más, la misericordia mora en nosotros. Ya que nosotros podemos ser misericordiosos porque Dios mora en nosotros, el Señor nos manda a ser misericordiosos. El Señor no nos manda a hacer nada para lo que no nos haya capacitado a hacer. A veces nosotros la regamos con nuestros hijos y les decimos, haz esto, pero no les enseñamos. Haz esto y no les hemos dado los recursos, o peor, haz esto, pero no les estamos dando el ejemplo de cómo se hace. Ups. Pero Dios no, el Señor nos equipa, viene a morar en nosotros y luego nos manda. Dice Lucas capítulo 6, versículo 36, si vas conmigo ahí. Lucas 6, 36, porque va a ser clave este versículo. Fíjate lo que nos manda el Señor Jesús a sus discípulos. Empieza con una palabra y dice, sed, o sea, está dando un mandamiento. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ve de nuevo el texto. Sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y yo, al ver el texto, te voy a invitar a que pienses en algo. Allí no dice, sé misericordioso, como, en mi caso, David es misericordioso. No. No porque yo soy imperfecto. No como yo soy misericordioso. No dice, sé misericordioso como tu primo, como la celebridad es misericordiosa, como Madonna es misericordiosa, como David Beckham es misericordioso, ¿verdad que no? No, dice, como también vuestro Padre es misericordioso. Ese es el estándar que tenemos nosotros los discípulos. Y no es opcional, es un mandamiento. Y esto, ¿sabes cómo se ve? Se manifiesta de dos maneras, al menos voy a mencionar dos. Se manifiesta esta misericordia que nosotros recibimos, la cual se espera que nosotros expresemos como creyentes, y todavía no estoy hablando del don de hacer misericordia. Se manifiesta, número uno, perdonando a los que nos ofenden, y número dos, ayudando a los necesitados. Repito, la misericordia, la cual el Señor nos manda a practicar, se manifiesta perdonando a los que nos ofenden y ayudando a los necesitados. Vamos con la primera, perdonando a los que nos ofenden. El Señor enseñó abundantemente acerca del perdón a sus discípulos. Para que haya perdón, esto es básico, tiene que haber una ofensa. Porque si nadie te ofende, pues no tienes nada que perdonarle. Entonces ahí ya entra un elemento que no nos gusta a muchos. ¿A cuánto les gusta que les ofendan? Pues a mí no, ¿verdad? ¿Qué pregunta? Sí, claro. Pero para que haya perdón, tiene que haber habido una ofensa. Ahora, principio básico de perdón. El perdón no es algo que la otra persona se tenga que ganar. Así nos lo han hecho creer, no sé de dónde lo sacamos, del mundo, no sé de qué libro. Es que esta persona tiene que ganarse mi perdón. Tiene que hacer puntos para que yo lo perdone. Pero repito, Lucas 6:36. Sean misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Cuántos puntos te ganaste para que el Señor te perdonara? Pues ni uno. El que lo hizo fue Cristo. O sea, para que el Señor fuera a la cruz, ¿cuántos puntos tuvimos que hacer nosotros?
Todavía ni nacíamos y faltaba mucho para que naciéramos, ¿verdad? Nadie hizo nada para que el Señor fuera a la cruz. Fue Él quien decidió ir a la cruz. Entonces, el perdón es una decisión, diga decisión. No es un sentimiento. Porque algunos dicen, es que yo no siento perdonar. O sea, ¿te fijas cómo ponemos excusas? Primero es que no se ha ganado mi perdón. No se merece mi perdón. Pues yo tampoco me lo merecía, ¿verdad? Después decimos, es que yo no siento. El Señor Jesús no sintió. O sea, no habla de sentimientos. Él decidió. Y Él, cuando iba hacia la cruz, afirmó su rostro y dijo, voy a la cruz, voy a dar mi vida. Él tomó la decisión de perdonar. El perdón es una decisión. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y esto nos empieza a introducir, estamos hablando de creyentes, y entre creyentes hay ofensas también. No sé si ya lo has experimentado. Colosenses 3:13 nos da otro mandamiento. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. O sea, si tienes una queja contra otro hermano te ofendió, paso número 1 en Colosenses 3:13 es que sopórtalo. Y luego, paso número 2, perdónalo. Paso número 3, Mateo 18, puede ser, ¿no? Ve y repréndele estando tú y él solo. Pero algunos se quieren saltar todo eso y ya rápido quieren decirlo a la iglesia y gentil y publicano. ¿Por qué? Porque no me saludó. Y así cosas como esas, ¿no? Y nos dice cómo hemos de perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No dice como se les ocurra, no dice como lo sientan, no dice como lo vieron en la película de quién sabe qué, no. De la manera que Cristo me perdonó. Y armoniza perfectamente con Lucas 6:36. Ser misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Y mira, ya que estamos hablando de decisiones, cada uno toma la decisión de perdonar. ¿Y cuál es la otra decisión? No perdonar. O sea, hay dos decisiones. O perdono o no perdono. Y esta de no perdono es a la que le pongo mis pies, ¿no? De no lo siento, no se lo ha ganado, no sabes lo que me hizo y todos esos rollos, ¿no? Bueno, en esta otra decisión de no perdonar hay una advertencia del Señor. Ve conmigo a Mateo 6:14 para que veamos cuál es la advertencia que el Señor nos pone. Mira, el Señor no obliga a nadie. Hay algunos que dicen que Dios te arrastra y que te trae irresistiblemente y quién sabe qué. No. Aquí estamos viendo que Él da mandamientos. Y los mandamientos de Dios se pueden obedecer o se pueden desobedecer. Aquí el mandamiento es perdona. Y cada uno decide, sin que le ponga mucho drama al asunto, decide perdonar o decide no perdonar. Pero en esta decisión de no perdonar, el Señor nos hace una advertencia, dice Mateo 6:14, en el Sermón de la Montaña, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis y tomas esa otra decisión a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que, ¿cómo ves? Es sabio, ¿no? Es sabio dejar toda nuestra amargura, que a algunos les sabe deliciosa la amargura y se revuelcan en ella y se la untan. Es que no sabes lo que me hicieron allá en 1985, y etcétera, ¿no? Y les encanta recordar y revivir todo el daño que les hicieron y por eso soy así, y por eso pateo hasta el perro, y por eso le grito a mi esposa, etcétera, ¿no? Y así. O podemos tomar la decisión de perdonar, porque está la advertencia. Si nosotros perdonamos, el Señor nos va a perdonar. Mateo capítulo 18, para que veamos cómo el Señor también enseñó a sus discípulos este principio por medio de una parábola. O sea, no estoy sacando ideas aisladas, estoy hablando las palabras del Señor. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará o no os perdonará vuestro Padre vuestras ofensas. Y eso lo explicó en Mateo 18, versículo 23, una parábola conocida por nosotros. No la voy a explicar, solo la voy a leer. Se explica sola. Dice versículo 23 de Mateo 18, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le trajeron a uno que le debía 10,000 talentos. Eso es mucho dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle
y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, eso era lo justo. No estaba violentando absolutamente nada, simplemente estaba haciendo justicia porque le debían. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, ¿qué hizo? Fue movido a misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, iba: yo contaré tus obras. Va caminando, ¿sí? Aleluya, gloria a Dios. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él tomó la decisión. No quiso perdonarle. Dijo: no es justo, me debe, me tiene que pagar y pues vamos a proceder como se tenga que proceder. Él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, aquí está la aplicación de Mateo 6 que leíamos hace rato. Llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Lo aplica el Señor, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. No es el tema el perdón, y ahí está todo explicado, ¿verdad? Pudiera ahondar muchísimo más y creo que de vez en cuando es bueno traer esta enseñanza a nuestra atención, porque luego decimos: ¿por qué cuando oro siento como que no llega mi oración ni al techo? ¿No será que andamos con nuestras decisiones de no perdonar justificadas? Tal vez tenga razón, pero ninguna de tus justificaciones o las mías es más fuerte que la palabra de Dios, ¿verdad que no? No, para nada. Y aquí es en donde vemos la diferencia entre la misericordia del mundo y la que fluye desde un corazón que ha experimentado al Dios misericordioso. Cuando yo he experimentado al Dios misericordioso y veo la deuda impagable que yo tenía, es entonces cuando pues puedo perdonar a mi hermano cualquier ofensa. Por grande que parezca, es mínima a comparación del pecado que nos llevaba a ti y a mí al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Para un rico es más fácil donar mucho dinero que perdonar al que le hizo daño. Así funcionan los del mundo. Mejor doy dinero, pero perdonar jamás. Pídeme lo que quieras, menos perdonar a ese desgraciado, ¿no? Hablemos de la segunda manifestación de misericordia de los creyentes. Dijimos que es perdonando y la otra es ayudando a los necesitados. Bueno, se espera que los creyentes hagamos misericordia con otros creyentes que están en necesidad. Eso es básico también. Santiago capítulo 2, versículo 14. Y en esta no me voy a detener demasiado porque hemos hablado ya y también es obvio. Santiago 2:14, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Parece que están entendiendo, se les ve en su cara, se ven felices, sonrientes y meditando también. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? O sea, la fe es parte de nuestro léxico cristiañol, ¿no? El cristianés o cristianoide, como quieras llamarle. Y sí, yo por fe y la fe y aquello, y algunos hasta cantan: y si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y sí. Pero dice, ¿de qué sirve? Si alguien dice y canta y baila que tiene fe, pero no hace el bien, ¿lo podrá salvar esa clase de fe? Por eso me gusta esta versión, porque en la Reina Valera dice: ¿podrá la fe salvarle? La respuesta es sí. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero aquí está hablando no de esa fe salvadora, sino de una clase de fe inferior, que es solamente de palabra y de bailecito y de nada más superficial, chafa, made in China, para que me entiendas, ¿no? ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Y pone la aplicación, versículo 15. Supongamos que un hermano o hermana, está hablando aquí a hermanos en Santiago, a los cristianos, un hermano o hermana tiene necesidad de ¿qué? Vestido o comida, que quede claro, no del iPhone 14 ni del Apple Watch Ultra, no. Tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice:
Que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve toda su faramaya? Dios le bendiga, aleluya, hermano, gloria a Dios, amén. Y y todo ese rollo, ¿no? ¿De qué sirve? Dice. Ahora sí vamos a hablar del don de hacer misericordia, porque ya el reloj está así avanzando bien rápido. El don espiritual de la misericordia es lo que expresamos cuando somos dirigidos por Dios para ser compasivos en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Ese es el don de hacer misericordia. La misericordia, como hemos visto, desea responder a las necesidades inmediatas de los demás, desea aliviar el sufrimiento, desea aliviar la soledad y la tristeza en aquellos que están en necesidad. ¿Qué es lo que distingue a este don de hacer misericordia a la compasión del mundo? ¿Qué es lo que lo distingue? Lo que lo distingue es la actitud con la que opera. Romanos 12:8, vamos a ver de nuevo este texto base en donde se nos describe este don ya en la última parte. Aquí es en donde vemos la diferencia entre la compasión del mundo, incluso la compasión general que los cristianos tenemos, a el don de hacer misericordia. Dice Romanos 12:8, la última parte, el que hace misericordia con alegría. Eso es lo que hace la diferencia. Alegría es la palabra griega hilarotes y significa buena disposición. ¿Conoces a alguien así? Que le dices, oye, mira, necesito hacerte un favor. Dices, tú di rana y yo salto, ¿verdad? Decimos en México, o no sé si en otros países también. No, sí, claro, adelante, lo que sea, lo que necesites. Buena disposición, eso es la palabra hilarotes, alegría que aparece aquí. Es estar dispuesto a hacer cualquier cosa. El creyente que está operando a través de este don recibe un gozo especial cuando ayuda a los necesitados. Es un gozo especial y lo que lo hace resaltar todavía más es cuando se manifiesta en una persona que parte de su temperamento o de su carácter no es así. O sea, es una persona que es un poquito, no sé si distraída o indiferente, no sé, pero que cuando opera en este don siente un gozo especial al ayudar a otros que están en necesidad. Y es algo sobrenatural que le impulsa a hacer cualquier cosa para aliviar la necesidad de la otra persona, por medio de un servicio generoso, por medio de un servicio abnegado. Esto es más que sentir compasión hacia alguien, es el amor reflejado, eso es. El que opera en este don ayuda ofreciendo soluciones a creyentes en crisis físicas. Cuando alguien está en enfermedad, por ejemplo, te pongo un ejemplo, alguien está en enfermedad y está esta persona que es o era distraída o indiferente, pero de pronto es impulsado por Dios para identificar la necesidad de esa persona en su enfermedad y para atenderla, para compenetrarse en su mundo, para cargarlo. Y son cosas, hermanos, que no son tan místicas, son prácticas. No son así como difíciles de entender, es bien práctico. Es el hermano que se enferma y primero te enteras que se enfermó. Es el hermano que su silla está vacía y de pronto dices, ¿qué onda con el hermano fulanito? No está, ¿qué habrá pasado? Y resulta que, bueno, no vino porque le cayó mal que comió mucho pavo, qué sé yo, ¿no? El Black Friday. Pero me interesa, no es, llegué a la iglesia, ya recibí, me voy, no hablo con nadie. No. Hemos aprendido que eso es el cuerpo de Cristo y cuando un miembro del cuerpo se duele, los demás se duelen juntamente con ese miembro del cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces ¿qué pasa con el hermano? Me compenetro en su mundo y soy impulsado por el Señor para aliviar esa necesidad que puede ser física. Si el hermano está enfermo y no puede manejar, ¿qué crees? Voy por él. Y eso implica que me tengo que levantar más temprano, en domingo, pastor, por favor. Por eso es un don espiritual. Es un poder que recibimos de parte de Dios. Voy a pasar por el hermano porque no puede manejar y lo voy a llevar a la iglesia. Una vez, está bien. Pero ¿y si la enfermedad dura 3 meses? O sea, es en donde se puede ver. Porque está bien padre hacerlo una vez y hacer un Facebook Live. Aquí voy llevando al hermano, véanme. Y un TikTok. A ver, hermano, cantemos juntos. Lo voy a llevar a la iglesia. ¿Sí? Eso sí nos encanta. Pero ya cuando es algo continuo, que te mueve toda tu agenda, ahí es otra cosa. De eso estamos hablando, del don que el Señor les reparte a algunos creyentes para ofrecer soluciones ante crisis físicas, ante crisis, emocionales,
Yo no sé tú, pero no conozco a muchas personas que disfruten el ayudar a alguien en una crisis emocional. ¿Verdad que no? Ahí está la persona de moco tendido y te abraza y te embarra de mocos y todo, ¿no? Ay, está llorando. Y alguien que lo disfrute, pues como que no. Conozco a muchas personas en su carne, pero por eso el Señor nos capacita con este don para ofrecer soluciones a personas que están en crisis emocionales. Y se ve y dices, esta persona no es así, pero está operando a través de este don y está trayendo soluciones a esta persona en una crisis emocional. O puede ser también en crisis financieras, también. Alguien, un hermano, como dice Santiago, que está en necesidad y este otro hermano es movido, es impulsado a aliviar esa necesidad financiera de ese otro hermano, lo cual es algo que no se ve mucho en el mundo, ¿verdad? En el mundo es hoy por ti, mañana por mí. No es con alegría, o es, bueno, está bien, ya, dale, ya, no me molestes. Este don opera también ofreciendo soluciones a crisis espirituales. Y allí entra este tema de la restauración, el restaurarnos unos a otros. Y el Señor les da o le da este don a algunos creyentes para que puedan restaurar a hermanos que están espiritualmente débiles, que por la debilidad espiritual han caído en algún pecado, y es entonces donde entra Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales y tienen dones del Espíritu, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Entonces, esta persona es movida para ofrecer soluciones ante esta crisis espiritual. No es el que dice, caíste en pecado y le da el tiro de gracia, sino es el que ve a alguien que cae y que está arrepentido y que le restaura y que le ofrece una solución ante esta crisis espiritual. Ya hablamos del don de repartir previamente. El don de repartir tiene que ver específicamente con la generosidad para traer el sostenimiento a la obra de Dios, para que no vaya a pensar que es la misma cosa. Estoy planteando eso. El don de repartir es esa generosidad de algunos creyentes para dar a la obra de Dios y que la obra de Dios se pueda mantenerse, pueda seguir adelante, pagar los insumos, la renta, la luz, etcétera, todo lo que se tenga que pagar en la casa de Dios. Pero ahora estamos hablando específicamente de la misericordia hacia los hermanos que son parte de esta iglesia, incluso a creyentes de otras iglesias. Vamos a ver este don en acción. Hechos capítulo 9, versículo 36. Hechos 9, 36. Veamos este don operando para que veamos la diferencia y vamos a resaltar algunas cosas aquí. Hechos 9, 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. El personaje que estamos viendo es una dama llamada Tabita. Este nombre Tabita está en arameo. Y después el autor de Hechos, Lucas, lo traduce, pero lo traduce al griego, que es la palabra Dorcas. Y a nosotros los que hablamos en castellano nos dejan las mismas. ¿Qué significa Tabita en arameo, Dorcas en griego, en castellano? Es gacela. Esa es la traducción de este nombre. Ahora, no se nos dice de dónde era originaria. Se nos ubica que estaba en Jope, pero no nos dice que fuera de ahí. No nos dice si era joven, si era anciana. Lo que se nos dice es que estaba en ese momento en un lugar llamado Jope. El pastor Juan Luna hace unas semanas nos habló acerca de Jonás. ¿Se acuerdan? Muy buena enseñanza, escúchenla. Y ahí en Jope fue en donde Jonás huyó de la presencia de Dios, oyó la voz de Dios y dijo, no, ahorita me le escapo a Dios, así como algunos luego piensan que se le escapan a Dios. No, bueno, escuchen la enseñanza. Allí en Jope fue donde Jonás huyó. Es una ciudad antigua amurallada en la costa de Palestina y era el puerto que Jerusalén usaba. Esta ciudad hoy recibe el nombre de Jaffa o Jafo y es una sección de la ciudad doble, Tel Aviv, Jaffa, con una población en 1990, según el censo, de 321.700 habitantes, y esto la coloca en la ciudad más grande del Estado de Israel. En esa ciudad había una comunidad de cristianos, una comunidad de creyentes, y de Tabita se nos dice, según el texto, velo de nuevo, que era una discípula. A fin de cuentas, mis hermanos, no importa si eres anciano, si eres joven, si eres soltero, si eres casado, lo relevante es si eres discípulo
o no eres discípulo. Al menos para nosotros aquí en esta iglesia vemos de todo tipo de personas, de todo tipo de contextos, pero lo importante es si eres discípulo o no eres discípulo, es lo que nos importa, discípulo de Cristo. Tabita había creído en el Señor Jesús, había respondido al Evangelio y cuando creyó recibió al Espíritu Santo, igual que todos nosotros, y con él, con el Espíritu Santo, recibió sus dones. Pero Tabita no se quedaba ahí con sus dones enterrados o pensando, ¿cuál será mi don? ¿Cuál será la próxima enseñanza? A ver, ¿cuál me queda a mí o cuál me gusta? No, ella ponía en operación sus dones, usaba sus dones conforme a la medida de fe, como dice Romanos capítulo 12. ¿Cómo? Poniéndolos al servicio de la comunidad de creyentes. Es decir, pasó de identificar cuál don tenía a ponerlo al servicio de la comunidad de creyentes. Lucas, el autor de Hechos, nos dice que Tabita abundaba en dos cosas. ¿Qué dice? En buenas obras y en limosnas. Buenas obras se traduce del griego ergon y denota trabajo, denota tarea, denota empleo. O sea, dice que Tabita abundaba en trabajo. Era una discípula trabajadora, no era una discípula de banca. Algunos dicen, no, yo soy de banca, yo soy de público nada más. No, Tabita no. Tabita era una discípula trabajadora, chambeadora, como decimos. Pero también abundaba en limosnas, es la palabra griega elemosune, y tiene que ver con misericordia. O sea, Tabita trabajaba en hacer misericordia. La palabra clave aquí, en el texto que estamos viendo, es la palabra griega pleres, que es abundar. Es algo que se desborda. Tienes ahí un recipiente que tiene una capacidad, le echas agua y se empieza a llenar. ¿Y qué pasa si estás distraído? Se empieza a desbordar, ¿verdad? Se está tirando, entonces ya volteas, ¿no? Bueno, esa es la idea que nos transmite esta palabra abundar. Es algo que está lleno y que está rebosando, que está saliendo. Así que esta mujer era una discípula, una mujer que trabajaba abundantemente, que hacía mucha misericordia para con sus hermanos. Y aquí de lo que estamos hablando nosotros no es de los recursos que tuviera Tabita, porque no se nos dice que fuera rica, no es que era pudiente o millonaria, no, simplemente era material dispuesto. Era una mujer que estaba dispuesta y que estaba disponible. Se parecen, pero no es la misma cosa. ¿Estás dispuesto? Sí. Ok, vamos a darle. No puedo. ¿Conoces a personas así? Yo conozco muchos. Que viene el mensaje, sí, pastor. Ok, hermano, vamos a darle. Empezamos al día. ¿Qué crees? No puedo. No, es que tengo esto. Es que tengo aquello. Bueno, aquí se trata de estar dispuesto y disponible. Es lo que Tabita nos está enseñando. Específicamente, ¿cómo hacía misericordia Tabita? Bueno, en el versículo 39 podemos ver, ahorita lo vamos a ver, pero allí nos dice quiénes eran las beneficiadas con este don de Tabita. Los dones son para beneficio de los demás. Y Tabita beneficiaba a un sector de la iglesia que eran las viudas. Y es que el Señor siempre ha tenido cuidado de las viudas. Éxodo 22, ahí podemos ver la ley. Ahí podemos ver la importancia que el Señor siempre le ha dado a este sector vulnerable de la sociedad en general, del pueblo de Israel. Y vemos aquí a las viudas. Éxodo 22, versículo 22. Dice el Señor, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. ¿Te fijas cómo el Señor les da importancia a las viudas y a los huérfanos? Y es que las viudas pertenecían al sector más vulnerable de la sociedad de aquel entonces. ¿Por qué? Porque habían perdido al que les proveía lo más indispensable: alimento, vestido, un techo. Había algunas de ellas que no solo se habían quedado sin su esposo, sino que además no tenían hijos, no tenían familiares cercanos. Bueno, estas quedaban literalmente en la calle pidiendo limosna. Por eso el Señor tenía cuidado de las viudas. Y por eso cuando comienza la iglesia, después de Hechos 2, en donde desciende el Espíritu Santo y empieza a crecer la iglesia, vemos cómo en el capítulo 6 se les da prioridad a las viudas. A las viudas se les daba alimento. Si ves el texto bíblico, se les atendía dándoles alimento. Ahora, una persona tiene necesidades. La necesidad de comer, pero no nada más es esa. Está la necesidad de vestir. Santiago también lo mencionó. Y entonces vemos cómo la comunidad de creyentes de esta región, en Jope, seguramente también hacían esto. Recibía
recursos la iglesia, suplía sus necesidades, destinaban un fondo para proveer alimento a las viudas. Pero, como he dicho, una persona no solo necesita comer, también necesita vestir. Y aquí vemos un principio, que la iglesia no está para solucionar los problemas, todos los problemas de todos los creyentes. Es incapaz la iglesia, es insuficiente para suplir todas las necesidades. Aquí vemos supliendo una necesidad básica, que es el alimento, y hasta allí. Después, ¿cómo Dios suple la necesidad de esas otras viudas? A través de los creyentes. A través de los creyentes que han recibido este don, el don de hacer misericordia. Y esto implica, mis hermanos, el trabajo que hacía Tabita implicaba trabajo, esfuerzo, tiempo, dinero. El texto bíblico dice que Tabita servía a las viudas confeccionando túnicas, confeccionando vestidos, les hacía su ropita a las viudas. Esta mujer Tabita suplía esa necesidad del vestido. Y si yo pregunto ahora, si alguien sabe de confección, corte y confección y todo eso, es algo tedioso, ¿verdad? Es algo laborioso. Si yo te digo, oye, hazme un traje, ¿no? Así quiero que me quede a la medida. ¿Qué vas a decir? Bueno, pues móchate, ¿no? Para la tela y aparte mi mano de obra, el tiempo, pues mi tiempo vale. Bueno, Tabita, todo eso lo cedía para vestir a las viudas. Ella hacía todo esto y lo hacía con alegría. Esto que implicaba trabajo, esfuerzo, tiempo y dinero. Y es aquí donde podemos ver lo que distingue este don de otros dones que son similares. Y podemos entender también por qué va al final de la lista de Romanos 12:8. Creo yo que porque lleva un nivel un poquito más alto, requiere un poquito más de sabiduría, de fuerza. Por ejemplo, el don de repartir, que ya vimos, funciona poniendo los recursos económicos para que sean administrados por la iglesia. El que tiene el don de repartir trae los recursos a la iglesia, en donde los recursos son administrados y se suplen las necesidades. Luego está el don de servicio. El don de servicio funciona ejecutando las instrucciones que se le dan al que está sirviendo, pero también administrando los recursos que recibe. Por ejemplo, el que toca el piano no trajo su propio piano, aparte está súper pesado. Ese piano lo tuvo que comprar la iglesia, ¿sí? O sea, estoy poniendo un ejemplo. Y viene y sirve con ese piano, ¿sí? El que toca la batería, etcétera. El que está en la limpieza, ¿verdad que no trae su trapeador ni su escoba? No, se le da un trapeador, se le da una escoba, a los que enseñan a los niños se les dan materiales, etcétera. Y así es como funciona el don de servicio. Pero el don de hacer misericordia pone los recursos y hace el trabajo para suplir la necesidad de ese otro hermano o de esos otros hermanos en la iglesia. Aquí Tabita no estaba trabajando con recursos de la iglesia, ¿se entiende? Estaba trabajando con sus propios recursos. Y por eso digo que esto va más arriba. Hay algunos que dicen, no, yo ayudo, pastor, sí, pero pues, deme los recursos y yo le echo ganas. No espere que yo ponga de mis recursos, de mi tiempo, no. No, y aquí no es algo que se le estaba asignando a Tabita. Ella lo estaba haciendo de su propia iniciativa, porque veía la necesidad. Veía que comían, pero las veía sus ropitas bien harapientas y bien feitas. Entonces ella les hacía sus ropas. Tabita edificó mucho con su don a las hermanas viudas de allí de Jope. Sin embargo, lo que más impactó de Tabita fue el testimonio de un milagro que ella experimentó. Vamos a Hechos 9, versículo 37. Hechos 9, 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Dices tú, ¿cómo así? Alguien que aporta tanto y que edifica tanto, se enfermó y se murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida, que era otra ciudad, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí en Lida, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó.
Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto, versículo 42, fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Aquí podemos ver el don de hacer milagros que Pedro recibió de parte de Dios, el que hemos estudiado ya, operando a favor de una discípula que tenía el don de hacer misericordia. Y me llama mucho la atención, no puedo evitar hacer mención de esto, de cómo Pedro mandó sacar a todas las personas. Acabamos de ver cómo el Señor resucitó a alguien más en la serie de los viernes, ¿se acuerda? Y ocurrió lo mismo. O sea, Pedro no anduvo inventando cosas. Pedro hizo lo que vio hacer a su maestro, y es lo que hacemos los discípulos. Los discípulos imitamos a nuestro maestro, y Pedro, al caminar con Jesús, vio cómo él resucitó a los muertos. ¿Y qué hizo Pedro? Simplemente imitó lo que vio hacer a su maestro. Sacó a las personas. Yo creo que también, pues por si no salía el milagro, ¿verdad? Pues así no pasa nada, ¿no? A ver, sálganse. Entonces le dijo, levántate. Hizo exactamente lo mismo. Tabita, levántate. Talita cumi, así como lo hizo Jesús. Levántate. A ti te digo, niña, levántate. Y ocurrió el milagro. Entonces sí, ya les dijo, ahora sí, vénganse, ¿no? Vean lo que ocurrió. Vemos cómo aquí entonces el don de alguien que tiene de hacer milagros opera en una discípula que tiene el don de hacer misericordia. ¿Y qué es lo que produce esto? Una gran cosecha de almas. No perdamos de vista eso. La iglesia no tiene que ver con ayudarnos unos a otros únicamente. Eso es parte de, pero no debemos de perder el big picture, que es que todos conozcan al Señor, que todos oigan el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios, debemos de conocerla. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros funcionamos en nuestros dones, estamos también prestándonos para que el Evangelio sea publicado, sea proclamado. Y aquí podemos ver en Hechos 9 un cuadro de una iglesia saludable. El cuadro de una iglesia saludable no está en la transmisión de una iglesia de no sé qué país, no está en el libro de quién sabe cuál o en lo que yo pienso o yo sueño, no. El cuadro de una iglesia saludable lo vemos en la Biblia y está aquí. Estamos viendo a un grupo de creyentes que, aunque tienen necesidades, son de un mismo sentir y que experimentan el poder, que experimentan las maravillas del Señor para poder dar testimonio en el mundo. Lo estamos viendo. Estamos predicando a un Dios que es poderoso para transformar vidas, que es poderoso para transformar al que era indiferente o al que era distraído y darle este don, transformar su carácter, darle un don para ayudar a otros que están en necesidad. El Señor es poderoso también para dar dones a seres humanos falibles, así como nosotros, para poder orar y levantar a un muerto. Y así el Señor estaba ayudando y mostrando su misericordia para que esas viuditas tuvieran más ropita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Cuando nosotros operamos así, somos de testimonio al mundo. ¿Qué es lo que el mundo está viendo en nosotros? ¿Acaso ve, pues un lugar donde van para ser mejor persona? No, pues si eso hay miles de opciones para eso. Y no necesariamente en domingo. Ahí en línea, 2, 3 cursos, etcétera. No, el mundo debe de ver en nosotros a Cristo. Es bien simple. El mundo debe de ver en nosotros a Cristo. Como los otros dones, son para edificar a la iglesia, pero también para testimonio a los incrédulos. Aunque parezca difícil de creer, pueden haber hermanos entre nosotros que tengan una necesidad. Y digo aunque parezca difícil de creer, porque dices tú, pues estamos en Estados Unidos, estamos en una ciudad que no le ha pegado tanto la crisis, hay trabajo, pero, ¿sabes? Hay hermanos entre nosotros que tienen necesidad. Y es ahí en donde los hermanos que tienen este don de hacer misericordia entran en acción. Y yo estoy enseñando esto esperando que se va a quedar en nuestro corazón, ¿eh? O sea, no estoy haciendo una disertación para que diga, qué bonito mensaje. No. Esto es para que nos pongamos a trabajar, los de aquí de la iglesia local, para que abramos nuestros ojos y que funcionemos cada vez mejor. A veces vienen conmigo y me dicen, pastor, tal hermano tiene una necesidad. Ok. ¿Y qué estás haciendo? O sea, ¿no te parece prudente pensar que el Señor te permitió que te dieras cuenta de que hay esa necesidad para que seas tú el que opere en este don, que te dejes usar por Dios, operando en este don y suplir la necesidad de la otra persona? No estoy diciendo que no me digas si hay necesidad,
O sea, no hay problema, ese no es el punto. El punto es las oportunidades que Dios nos da, ¿sí? No quiero tocar llagas, pero como en el fútbol, ¿verdad? Le llega el balón y está la portería allí. Son oportunidades que el Señor nos da para mostrar misericordia a otros, para operar en este don. Generalmente queremos nomás estar en el grupo de alabanza o queremos estar delante de otros predicando, pero esto, que lo hagan otros. Pastor, hay esta necesidad. ¿Y por qué no lo van a ayudar? Bueno, estamos aprendiendo el día de hoy, ¿no? Y hemos visto ya esto, hemos sido testigos de esto. Hemos visto, por ejemplo, hermanos que se unen a otros para arreglar la casa de otro hermano que está en malas condiciones. Y alguien ve la necesidad y empieza a ayudar. Y lo hemos visto aquí, no solo para coordinarse con otros, para ir y hacer el trabajo, para poner el material incluso y ayudar a ese hermano para que su casa que estaba dañada y no tenía seguro pueda estar en mejores condiciones. Eso llena de gozo, mis hermanos, y además se ve, otros lo ven. Esto ha fortalecido a los hermanos que son beneficiados. Y sin duda, cuando ocurre esto más seguido, los incrédulos se asombran y dicen, oye, ¿cuánto te cobraron los que vinieron? No, eran hermanos de la iglesia. ¿En serio? Vinieron y trabajaron y pusieron de sus recursos. ¡Wow! Los de afuera dicen, mira cómo se aman, como decían los primeros cristianos. Y eso le da peso a nuestro mensaje de misericordia, la misericordia de Dios para con el hombre. Mira, te vengo a hablar de un Dios misericordioso, pero ellos ya lo vieron en nosotros. Este don también se ha visto en operación en grupos de hermanos que viajan a otros países, me ha tocado verlo. Hermanos que van de otros países, por ejemplo, México, y allí ellos construyen viviendas para los que no tienen casa. Hace poco vi un caso como este, de un grupo de hermanos que fueron de aquí de Estados Unidos, un equipo, a un lugar donde había una iglesia y había hermanos que no tenían casa, literal, vivían abajo de un puente o vivían en albergues, etcétera. Fueron, llevaron el material, construyeron casitas para todos estos hermanos. Esto lo podemos ver este don operando allí. O profesionales, médicos, dentistas, que van a otros países y ofrecen sus servicios profesionales, sus tratamientos médicos para las personas de bajos recursos. Podemos ver ahí a las personas operando en este don. Y esto, mis hermanos, abre las puertas, abre los oídos para que el evangelio se pueda predicar. Y recuerda que este don opera con alegría, con una buena disposición. Es estar dispuesto a cualquier cosa. Para ir concluyendo, sea que tengas este don o que no lo tengas, todos estamos llamados a ser misericordiosos. Eso es lo que hemos visto. ¿Cómo? Perdonando, ayudando a nuestros hermanos en necesidad, estando siempre dispuestos a aliviar el dolor de algún hermano en necesidad, pero también estando siempre disponibles cuando se requiera. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Es mi oración, hermanos de Casa de Oración Houston, que vayamos saliendo del anonimato, que vayamos encontrando nuestro lugar en donde podamos servir al Señor. Y es mi oración que particularmente salgan del anonimato, hermanos, con este don, para que el cuerpo reciba mayor edificación, que podamos ir identificando las necesidades y no dejarlo todo a alguien lo va a arreglar, sino ser nosotros instrumentos para que el Señor edifique a otros y bendiga a otros. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias porque en tu palabra nos muestras cómo tú tienes un plan, el plan de que tu iglesia sea edificada, pero cómo también contemplas nuestras necesidades terrenales, nuestras necesidades físicas. Y podemos ver, Señor, cómo tú utilizas a otros miembros del cuerpo para que puedan aliviar la necesidad y que sean un canal por medio del cual tú alivies el dolor, la necesidad de otros hermanos. Gracias por los que hasta este momento han operado en este don, se han dejado usar por ti. Gracias por la obra que has hecho, Señor. Pero también te agradecemos por la obra que seguirás haciendo. Pedimos que tu Espíritu inquiete a aquellos quienes creen que tienen este don. Tu palabra dice de este don y de todos los dones que los anhelemos. Anhelamos, Señor, que hayan más creyentes con este don de hacer misericordia, edificando a tus hijos, a tu pueblo, para que el mundo crea, para que el mundo abra sus oídos y escuche este mensaje de misericordia. En el nombre de Jesús. Señor, oro también por aquellos quienes quizás no te conocen,
que hoy han sido expuestos a tu evangelio. Hemos hablado acerca de la gravedad del pecado, hemos hablado acerca de tu misericordia, de tu perdón, de tu amor. Y hoy, Señor, queremos aprovechar esta oportunidad y ofrecer esta misericordia a aquel que no ha creído en ti. Y si hay alguien aquí que no ha confesado al Señor Jesús como su Salvador, hoy puede ser el día. Hoy es el día de salvación, en donde tú puedes decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Hoy recibo tu gracia y la vida eterna. Recibo a Jesucristo. Pues dice tu palabra que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, que hoy concédenos eso, que hoy haya alguien quien se vaya de aquí siendo hijo tuyo, que haya venido siendo enemigo tuyo, pero que salga de aquí siendo tu hijo. Tu Espíritu Santo hace eso, Señor, cuando predicamos tu evangelio. Oramos, Señor, también por los que están en alguna necesidad física, emocional, en alguna necesidad financiera, cualquiera de estas necesidades. Señor, te pedimos que suplas esta necesidad y que lo hagas a través de alguno de los que estamos aquí. Danos esa oportunidad de verlo y de testificarlo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor, mi hermano, mi hermana. Gracias, Padre.